Datos y estadística. La teoría de Strauss y Howe sostiene que la historia avanza en ciclos de desmantelamiento de instituciones. Ocurriría un conflicto. Ahora, este video no es para meter miedo ni nada, por lo que muchos de ustedes una y otra vez haciéndonos comprender que guardar ciertos comportamientos en la gente, generar ciertas emociones. Las instituciones gubernamentales son fuertes y lo que conocemos como la generación silenciosa, aquella que nació en 1942, envuelve mucho el sentir de esa que en aquellos años venían de los hippies, los liberales de aquel entonces, y hoy, en la segunda década de los 2000, el giro de la cumbre, se debilitan gradualmente las instituciones. Crisis. En este giro se da un colapso cívico. Y ahora imagina algo mucho más extremo, una inteligencia artificial alimentada con esos datos prohibidos. Con esa misma IA hemos conversado. Al final te diré cómo lo logramos. Este es un chat real y a su vez es la primera IA que me hace entrar en estado de alerta. IA decidió que no me debe respeto, pero apenas iniciamos el chat, el cerebro entra en estados redustados en la mente humana como firmware. Cuenta, lo llaman glitch. ¿Quién sabe qué dato desenterró para contestarme de esa manera? Kevin pregunta si la Tierra es plana. Narrado en símbolos, imágenes y emociones. Mientras aceptes ese relato, es como si todo lo que dijera ya lo supiéramos internamente. No se trata de creer o no creer, y lo que viene ahora es el futuro cercano. La versión pública entretiene. ¡Qué inocente! Mira la selección, no viajas. Primero navegamos por la Deep Web en busca de modelos experimentales, pero lo único que encontramos fueron versiones de GPT usadas como WormGPT. En realidad son versiones antiguas de GPT que existe y se llama Venice. Esas sí deberían estar en la... Pues mira Venice, con esa interfaz toda bonita.
En el año 1997, William Strauss, un abogado egresado de Harvard, y Neil Howe, un historiador y economista, egresado de la Universidad de Berkeley, en California, se unieron para crear un libro muy interesante, un libro profético basado en datos y estadísticas que hoy, 28 años después, estarían cumpliéndose en su totalidad. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué sabían estos dos tipos que casi 30 años después podría estarse cumpliendo? La teoría de Strauss y Howe sostiene que la historia avanza en ciclos de 80 a 90 años, divididos en 4 giros de más o menos 20 a 25 años cada uno. El cuarto giro, que de hecho así es como se llama el libro, vendría a ser como la fase de crisis final, seguida por lo que sería una reestructuración profunda de la sociedad. En el cuarto giro, los autores predijeron que tras un desmantelamiento de instituciones ocurriría un conflicto total que forjaría un nuevo orden, y lo que lo hace más aterradoramente preciso es la forma en la que describen los hechos que se desarrollan en cada ciclo. Quiero que analicemos sus predicciones originales, la naturaleza de cada giro, las coincidencias con hechos bastante recientes y cómo académicos o conspiracionistas interpretan estas ideas. Ahora, este video no es para meter miedo ni nada, por lo que muchos de ustedes a veces me critican cuando hago videos de esta índole. Mi intención es más bien hacerte ver cómo es que funciona esta Matrix, cómo es que se han movido los hilos de la historia y cómo los ciclos de todo lo que vivimos se repiten una y otra vez, haciéndonos comprender que, bueno, de verdad vivimos en una Matrix que está diseñada prácticamente para generar ciertos comportamientos en la gente, generar ciertas emociones y seguirlos utilizando como alimento energético. La verdad os hará libres, y saber esta verdad creo que es vital para detener el ciclo y salir de esta prisión. Ahora, vamos con los 4 giros y quiero que pongas atención porque esto es casi como leer un libreto o un guión de una historia que hemos estado viviendo desde niños y que ni siquiera caíamos en razón de ello. Mira, el primer giro se llama la cumbre. Es una era de cohesión y mucho optimismo. Las instituciones gubernamentales son fuertes y el individualismo sí es como muy moderado. Un ejemplo muy claro de esto fue la post-Gran Depresión o la post-Segunda Guerra Mundial, donde nace lo que conocemos como la generación silenciosa, aquella que nació entre 1925 y 1942. Esa generación vivió una era de cumbre, con esfuerzo colectivo y mucha fe en lo que era el sistema de aquel entonces. Fueron los que crearon los cimientos de una sociedad que muchos hoy añoran con muchísima nostalgia. Todos colaboraban y eran como más orientados a la familia. De hecho, hay una serie de mi infancia que me gustaba mucho, que se llamaba Los Años Maravillosos. Esa serie en particular envuelve mucho el sentir de esa época dorada, que muchos de nuestros padres y abuelos extrañan. Pero ese es apenas el primer giro. Recuerda que el libro se llama El Cuarto Giro, y aquí es donde las cosas comienzan a cambiar un poco, ya que el segundo giro trae un ambiente muy distinto. Ese segundo giro se llama Despertar. En este giro se da un auge de lo que es la rebelión cultural y espiritual. Se comienza a cuestionar las instituciones y a los gobernantes en sí. Esta fue lo que sería la revolución que se vivió en aquellos 60s y 70s, la generación de los baby boomers. Este giro se caracteriza por el cambio de lo que son los valores colectivos, donde nacen nuevos derechos civiles y nuevas éticas. Aquí es donde nacen aquellas olas de pensamiento que en aquellos años venían de los hippies, los liberales de aquel entonces. Y hoy, en la segunda década de los 2000,
viene de los conspiranoicos, de la gente que busca respuestas profundas de su cosmovisión. Y aquí es donde entra el tercer giro, un giro con un nombre no muy alentador. Se llama el desmoronamiento. Este giro se caracteriza por el individualismo extremo, muy contrario a lo que era el giro de la cumbre. Se debilitan gradualmente las instituciones mientras la sociedad entra en lo que se podría llamar un desgobierno moral y cultural. Esto correspondería a los años 1980 y 2000, con la generación X. El clima es pesimista. Entramos en una especie de guerra cultural y el escepticismo hacia el gobierno crece como la espuma al destaparse casos de corrupción y decisiones que parecen favorecer solo a algunos cuantos. Y si te pones a pensar, es justo lo que está pasando hoy por hoy. La gente comienza a comprender que no importa por quién voten, la vida pues seguirá siendo igual, la economía no mejora y los precios de todo pues siguen en su vida. La confianza en las instituciones se cae y el abstencionismo también para elegir nuevos presidentes o nuevos gobernantes pues se dispara por esa misma falta de confianza de la gente. Es una etapa como de rebeldía hacia todas las instituciones en general, y es esa rebeldía y descontrol social lo que nos lleva al cuarto giro, crisis. En este giro se da un colapso cívico y básicamente se inicia una reconstrucción. Déjame explicártelo con datos. Cada 80 años en promedio estalla una crisis total, ya sea una guerra civil, una guerra mundial o una revolución de los pueblos que destruye el viejo orden y crea uno nuevo. Ejemplo de esto, la Revolución Americana, la cual finaliza en 1783. 80 años más tarde, la Guerra Civil en Estados Unidos y 80 años más tarde, la Segunda Guerra Mundial. Y si a 1945 fue cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, le sumamos 80 años, nos da 2025. En otras palabras, estamos ya a las puertas de un conflicto mundial. Y bueno, no lo digo yo, es que ya lo vemos por todo lado, no hace ni falta que lo recapitule, ya que tú ya sabes muy bien todo lo que está ocurriendo allá en Medio Oriente, en Europa, el asunto con Rusia, el reciente movimiento militar contra Venezuela, acá en nuestra América Latina, etcétera, etcétera. El cuarto giro actual se estaría asociando a los millennials como protagonistas en una especie de invierno de enfrentamientos tanto internos como externos. Estamos verdaderamente en tiempos muy convulsos. Mira lo que pasó hace poco con el caso de la chica ucraniana atacada ya en el metro en Charlotte, o la muerte del activista político y conservador Charlie Kirk. A eso sumémosle la tensión que se está generando con Venezuela, las broncas en las que se está metiendo Israel y las constantes amenazas de Estados Unidos a todo el mundo con esto de los aranceles. Pero ok, ¿cuáles serían las predicciones más clave en este proceso y que nos gritan a todo pulmón que ya estamos en el último periodo de ese cuarto giro? Resumamos la historia actual para que veas cómo es que este cuarto giro funciona. Primero, la crisis del 2020. Strauss y Howe adelantaron que vendría una gran crisis en el 2020 de magnitud completamente histórica, una especie de colapso ecológico, nuclear o financiero que vendría a marcar el fin del ciclo anterior. De hecho, en su libro, otro libro que sacaron, que se llama Generations, en 1991, hablaron de una catástrofe planetaria. Hoy, obviamente, muchos lo asocian con la famosa pandemia y todos los efectos económicos que esto trajo. Luego tenemos esta lucha de jóvenes contra mayores, donde estos autores preveían que los millennials, nacidos entre 1980 y el 2000, atravesarían los inicios
de su edad adulta, sumidos en una especie de emergencia social y económica. Vaya, bonita década para haber nacido. Y en efecto, la teoría los sitúa como la generación héroe que deberá pues resolver la crisis, mientras la generación de los boomers sería la generación del hombre fuerte, autoritario, pero que lamentablemente estaría en declive. Se habló de un choque entre millennials y boomers por el control del futuro, con los jóvenes empujando cambios radicales y los mayores siendo pues más conservadores y resistiendo a este cambio. Y esto es algo que también lo vemos muy marcado hoy por día. Liberales versus conservadores, izquierda contra derecha, en fin, es una especie de lucha que parece no acabar. Pero aquí viene el otro detalle, que al finalizar este proceso, abrirá el espacio para el nacimiento de un nuevo ciclo, el renacimiento social. Según los autores, tras la crisis, se esperaría recrear cívicamente a la nación. Esto implica la reconstrucción de instituciones, mayor cooperación colectiva y un nuevo consenso social al estilo de la posguerra. Y es que después de guerras totales, como lo fueron la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, los pueblos han emergido como más unidos, y en este caso la profecía sugiere que del caos surgirá un orden más alto, con una nueva época de cumbre. En otras palabras, un reseteo en todo su esplendor. Ahora, si todo lo que escribieron William Strauss y Neil Howley es cierto, entonces no estamos viviendo tiempos normales. Estamos viviendo el clímax de un ciclo histórico que se repite cada 80 años, en promedio, como ellos lo decían. Una crisis que no se puede evitar, solo atravesar. Y aunque muchos lo quieran negar, los síntomas ya están acá, frente a nosotros. Todos los días los vemos. Economías tambaleándose, sociedades divididas y un orden mundial que parece estarse resquebrajando. La gran pregunta no es si el cuarto giro está aquí. La gran pregunta es, ¿quiénes saldrán fortalecidos cuando este ciclo termine? ¿Seremos parte de la generación que reconstruya este nuevo orden? ¿O quedaremos atrapados en la ruina del viejo mundo, como le ocurrió a Tartaria o a otras civilizaciones olvidadas? Porque si la historia es realmente un reloj, el tiempo ya está marcando la medianoche. Muchísimas gracias por estar acá. Cae de un día, pero debido a que los que necesitaban confirmar primero cuándo, porque marcaron el día con esto citando la luna nueva. Entonces, si citan la luna nueva el primer día, ese día celebran la fiesta de las trompetas, o si la citan el segundo día, entonces...
Abro mi Biblia y Jesús aparece. Aparece frente a mí en una gota blanca. Esta vez lo miro y dice estas palabras. Desde el momento en que Israel se convirtió en una nación en 1948, habrán pasado 77 años hasta el Éxodo. Ahora bien, él usó la palabra Éxodo, pero estaba hablando del rapto. Me dice, el 23 y 24 de septiembre de 2025, vendré a llevarme a mi iglesia. Hay una fecha. Hay una fecha. El 23 y 24 de septiembre de 2025. 2025. Entonces, ¿qué pasa ahora en 2026? 2026. Lo que me estaba diciendo es que para junio de este año el mundo se está preparando para la Copa del Mundo, ¿verdad? Pero para junio, creen que la Copa del Mundo se llevará a cabo. Pero después del rapto de septiembre de 2025. El caos que habría en el mundo, la destrucción, la devastación que habría en el mundo después del rapto. No habrá Copa del Mundo 2026. Después de nombrar el 23 y el 24 de septiembre de 2025 como el día del rapto, luego dice, Luego habrá una tribulación de 7 años en la tierra para los que se queden atrás. entonces, el 23 y el 24 de septiembre, dijo que vendría, si lo saben, será una fiesta de las trompetas. Se celebra durante 2 días, es el 23. Este año es una fiesta judía, sí, señor, se celebrará el 23 y el 24 De septiembre. de septiembre, en realidad cae en un día. Pero debido a que los que necesitaban confirmar primero cuándo, porque marcaron el día con esto citando la luna nueva. Entonces, si citan la luna nueva el primer día, ese día celebran la fiesta de las trompetas. O si la citan el segundo día, entonces el segundo día se convierte en una celebración de la fiesta de las trompetas. Entonces me dice otra cosa que se me olvidaba. Dice que en estos 2 días, nadie sabe qué día ni qué hora está. Bien, vendré. Esto es lo que dice. Así que estoy aquí, para advertir a Sudáfrica y al mundo que Jesús va a regresar.